Caín y Abel. Génesis 4, del 1 al 16. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Es el libro del origen de todas las cosas. El libro de los grandes principios. El libro del origen de la raza humana, de las primeras personas en el mundo, del primer matrimonio, de los primeros hijos nacidos en el mundo. En el mensaje de hoy nos vamos a ocupar precisamente de los dos primeros hijos nacidos en el mundo, Caín y Abel. Caín y Abel, ambos eran hijos de Adán y Eva. Ambos se criaron en el mismo ambiente. Ambos recibieron de los padres la misma instrucción y la misma enseñanza concerniente al Creador, la creación de todas las cosas, incluyendo el género humano. También fueron bien informados acerca de la caída de sus padres, de las funestas consecuencias del severo juicio sobre Adán, sobre Eva, sobre Satanás, sobre la tierra, como también del animal que Dios sacrificó, derramando su sangre para con su piel vestir a los padres, y del significado de tal sacrificio y derramamiento de sangre. También se les informó y tal vez se les enseñó a memorizar la primera gran promesa de redención que Dios les dio para toda la raza, la cual dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Nos dice la Biblia que Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Andando el tiempo, esto es, cuando ya eran responsables, cuando ya tenían sus respectivas ocupaciones, pues también eran conscientes de que debían rendir adoración al Creador. En el Génesis se nos dice que Dios hizo todo con su palabra, y dijo Dios: sea la luz, los cielos, los mares, la tierra, la hierba, los árboles, el sol, la luna, las estrellas, las aves, los peces, las bestias, los animales. Sí, todo lo hizo Dios pronunciando su palabra. Pero para crear al hombre, Dios usó un método especial. Se tomó un cuidado especial. Dice la Biblia: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente o alma viviente. Dios con sus manos de hábil artífice modeló el barro y formó la figura del hombre, y luego Dios sopló en su nariz aliento de vida, recibió del Espíritu de Dios, y vino a ser el hombre un ser viviente, a imagen y semejanza de Dios. Esto es, con un espíritu, una mente, una inteligencia, una capacidad de tener comunión y de rendir adoración al Creador. Por todo esto, el hombre tiene que adorar. Yo nunca he visto a un mulo pararse en las patas traseras, cruzar las patas delanteras, levantar su cabeza y mirar hacia arriba para adorar. El mulo no fue creado para adorar. El hombre sí fue creado para adorar a Dios. Cuando los hombres no saben o no quieren honrar y adorar al Dios creador, dice San Pablo, que se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón es entenebrecido, y profesando ser sabios, se hacen necios y cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves,
de cuadrúpedos y de reptiles, y honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador. De ahí es que viene toda clase de idolatría y toda clase de corrupción moral, al punto que el apóstol Judas les llama bestias irracionales. Teniendo todo esto en mente, volvamos al caso de Caín y Abel. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Ambos trajeron ofrendas. La de Caín era del fruto de la tierra, la de Abel era de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y enseguida dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Es evidente que Dios acepta unas ofrendas y rechaza otras. ¿Por qué a Dios le agradó y aceptó la ofrenda de Abel y no le agradó ni aceptó la ofrenda de Caín? Aquí está envuelto tanto la clase de ofrenda como también la actitud del ofrendador. La clase de ofrenda de Caín era el fruto de la tierra y el fruto de su trabajo. Dios había pronunciado maldición sobre la tierra. Por consiguiente, el fruto de la tierra llevaba consigo esa maldición y por lo mismo no era una ofrenda adecuada para honrar y adorar a Dios. Esa ofrenda era el fruto del trabajo de Caín, de modo que Caín traía como ofrenda su trabajo, su fuerza, sus méritos propios. Con esa clase de ofrenda, él no admitía que la tierra había sido maldita. Con esa clase de ofrenda, no reconocía que el pecado le había separado de Dios y por lo mismo no tenía que reconciliarse con Dios. Con esa ofrenda no aceptaba la necesidad de sacrificar un animal y derramar su sangre como sustituto del pecador. Con esa ofrenda mostraba su incredulidad en el plan divino para la redención de la raza por medio del sacrificio cruento de la simiente de la mujer. Por todo esto, Dios no se agradó ni aceptó la ofrenda de Caín. Dice en primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno, porque sus obras eran malas. ¿Por qué a Dios le agradó y aceptó la ofrenda de Abel? Abel escogió lo mejor de los primogénitos del rebaño. Su ofrenda fue un cordero que fue sacrificado y se derramó su sangre. Así como Dios había derramado la sangre de un animal para con su piel cubrir la desnudez de sus padres. Con esta ofrenda de sacrificio, Abel confesaba que el pecado le había separado de Dios y que necesitaba reconciliación con Dios por medio del derramamiento de sangre de un sustituto. Con esta ofrenda él reconocía y aceptaba que Dios había provisto un camino de reconciliación y redención mediante el derramamiento de sangre de un cordero. Y al ofrecer una ofrenda de sacrificio y de derramamiento de sangre, proclamaba la justicia y la rectitud de Dios y demostraba su fe en el plan de la redención. En Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Qué clase de ofrenda traemos a Dios? ¿Hay soberbia, vanidad, justificación propia, como en el caso de Caín? ¿O como el fariseo que decía, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano? El fariseo no fue justificado, no fue aceptada su ofrenda,
ni sus ayunos, ni sus diezmos delante de Dios. Empero, el publicano no quería ni aun alzar los ojos al cielo, y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano fue justificado, perdonado, fue aceptada su oración, su ofrenda, su adoración. ¿Qué clase de ofrenda traemos a Dios? No solo en lo espiritual, la ofrenda tiene que ser correcta y en actitud correcta, pero también la ofrenda en dinero también tiene que ser ofrecida a Dios en la correcta actitud y con motivaciones puras y espirituales. Si alguien da una ofrenda, no importa de la cantidad que sea, para que lo proclamen, para que lo anuncien por radio y le llamen generoso y valiente, para que lo elogien, pues aunque sea $1.000.000, Dios no la acepta. Para Dios no ha dado nada, ni le cuenta para nada en el cielo. Dios no la acepta, así como no aceptó la de Caín, así como no aceptó todo el dinero que trajeron Ananías y Zafira, quienes murieron en el momento de traer la ofrenda por mentirosos, engañadores y vanagloriosos. Después de Dios haber aceptado la ofrenda de Abel y rechazado la de Caín, nos dice la Biblia que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En vez de arrepentirse por haber traído una ofrenda inaceptable a Dios, se enfureció en gran manera. Dios, que es tan bueno y misericordioso, le ofreció una nueva oportunidad a Caín de ofrecer una ofrenda correcta y le dijo: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, Dios le dijo que ofreciera la ofrenda correcta y sería aceptada. Abel tenía muchos corderos y Caín podía adquirir uno para ofrecerlo a Dios. Pero Caín era soberbio y rechazó la nueva oportunidad que Dios le dio. ¿Cuántos hay aún al alcance de nuestra voz en estos momentos que rechazan la voz y la oportunidad que Dios les brinda? La Biblia dice que un abismo llama a otro abismo, un pecado llama a otro pecado, y cada vez que Caín rechazaba la bondad, la voz y la palabra de Dios, se profundizaba más en el abismo de la rebelión contra Dios. Caín no aceptaba los términos de Dios y premedita su curso de acción. Le dice a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hay que tener mucho cuidado con las invitaciones y con los paseitos, con los Caínes de hoy, que aparentan adorar a Dios en las iglesias y aún desde los púlpitos. Estos Caínes no matan con cuchillos de acero, pero matan espiritual y moralmente a sus víctimas con sus lenguas, que son como cuchillo agudo. Caín mató a Abel. Abel era justo, Abel era hombre de fe en Dios, Abel era de la línea de quien vendría el Redentor de la raza. Caín era del maligno, Caín era profano e incrédulo, Caín era de la línea de la serpiente. Este alevoso crimen fue la primera manifestación en la raza de la enemistad de la serpiente Satanás contra la simiente de la mujer. Abel fue el primero de la raza en morir, pero también fue el primero en entrar en el paraíso de los santos. Después de Caín haber matado a Abel, todavía Dios le brinda otra oportunidad de arrepentimiento y le pregunta: ¿dónde está Abel tu hermano? Caín pudo haberse arrepentido y haber pedido perdón,
pero no lo hizo. Y respondió a Dios: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mintió. Él sí sabía, acababa de asesinarlo. Un pecado engendra otro pecado. Con esta respuesta Caín lanza otro ataque contra Dios. Era como diciéndole a Dios: aceptaste la ofrenda de él, ¿por qué no lo guardaste? Debiste haberlo guardado. Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Era como decirle: no puedes negarlo ni puedes ocultarlo. La evidencia de la sangre que clama a mí te acusa. Cuando la caída de Adán y Eva, Dios maldijo la tierra por amor del hombre. Pero en el caso de Caín, Dios maldice a Caín y repite la maldición a la tierra para que no produjera para Caín. Dios le dice que sería errante, extranjero, fugitivo, vagabundo, sin encontrar tranquilidad ni paz en ningún sitio y en ningún ambiente. ¡Qué terrible es una conciencia acusadora! Un pintor inglés llevó al lienzo la idea de una conciencia acusadora. Pintó un caballo a todo galope y volando encima de él un enjambre de abejas, picándolo constantemente. Él tituló el cuadro: En vano corres. Y es en vano tratar de callar una conciencia acusadora. Cuando Dios pronunció este juicio sobre Caín, éste respondió: grande es mi castigo para soportarlo. Caín debió haber dicho: grande es mi crimen para perdonarlo y merece este castigo. Reaccionó diciendo que el castigo era muy fuerte y fue otra acusación contra Dios. Era como decirle a Dios que no era para tanto, que el castigo era injusto, que Dios era injusto. Y que muchos hay que no aceptan el castigo, la corrección, la disciplina. Se rebelan y tildan de injustos a Dios, a la iglesia, al pastor. Que muchos Caínes hay arriba y abajo, vagabundos, errantes, anacoretas, sin rumbo, sin iglesia. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Voluntariamente Caín renunció a Dios y a la adoración del verdadero Dios. Prefirió perder todos los privilegios como primogénito por no estar sujeto a los preceptos de Dios. Optó por el crimen antes que la misericordia. Prefirió el odio al amor. Escogió la maldición a la bendición. Eligió al diablo y rechazó a Dios. Qué terrible es rechazar a Dios. Qué horror que haya personas que reniegan de Dios y hasta le venden su alma al diablo para que éste les dé riquezas y placeres. Caín habitó en tierra de Nod. No quiere decir movedizo, inestable. Y todo el que se aleja de Dios, todo el que rechaza a Dios, todo el que es incrédulo a Dios y a su palabra, se hundirá cada vez más en el terreno movedizo del pecado, del vicio, del crimen, hasta llegar al lago de fuego y azufre preparado para el diablo y todos sus seguidores. Dice el Salmo 9:17, los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Amigo, en estos instantes tienes la oportunidad de llegarte a Dios mediante el sacrificio, la sangre y los méritos de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No vagues más lejos de Dios. Levanta tu mano delante de Dios que te está mirando y acepta a Cristo como tu gran Salvador. Hermano descarriado, no sigas en el camino de Caín, no te alejes más de Dios. Tienes oportunidad de retornar a Dios. Vuelve a Él y pídele perdón. Y todo aquel que esté enfermo crea que por la herida de Cristo fuimos curados.
al momento de orar, crea que Dios le sana. Oremos. Padre Celestial, mira estas almas que vienen a ti. Sálvales, perdónales, transfórmales. Oh Dios, mira estos descarriados que vuelven a tu redil. Restáuralos a esta gran salvación. Señor, te suplico que cada enfermo sea sanado, no importa cuál sea la enfermedad, sea puramente física, sea mental o sea de origen demoníaco. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.